Las pirámides siguen cautivando nuestra imaginación y siguen siendo una de las maravillas más misteriosas del mundo antiguo. Desde la ubicación de la pirámide hasta la cronología de la construcción. Número 15. Misteriosa distribución geográfica. Las pirámides de Egipto son uno de los símbolos más reconocidos y fascinantes del mundo antiguo. Estas majestuosas estructuras han intrigado a científicos y arqueólogos durante siglos debido a su conexión global con otras pirámides y estructuras similares en diferentes partes del mundo. Además de las pirámides egipcias, se ha descubierto que Sudán alberga el doble de pirámides, lo cual es realmente sorprendente. El estudio y la investigación de estas monumentales construcciones continúa revelando nuevos hallazgos y misterios por descubrir. Oriente Próximo y China también cuentan con pirámides que han resistido el paso del tiempo. Sin embargo, el mayor número de pirámides se encuentra en el continente americano, con más pirámides que en todo el mundo. En América, las pirámides surgieron independientemente de sus homólogas egipcias. Las pirámides latinoamericanas, similares a las primeras pirámides escalonadas egipcias, fueron construidas por culturas que desconocían sus respectivos diseños. Mientras tanto, en Sudán se erigieron pirámides esbeltas alrededor del año 700 a.C., lo que supuso un giro único en el legado de las pirámides. Los estudiosos suelen atribuir la existencia de pirámides en todo el mundo a la coincidencia y la convergencia. Sugieren que las distintas culturas, inspiradas por las majestuosas formas de la naturaleza, trataron de recrearlas. Quizá las montañas de México o las dunas de Egipto suscitaron el deseo colectivo de construir estas estructuras monumentales. Sin embargo, esta explicación puede ser solo la punta del iceberg. ¿Existen otros factores que estamos pasando por alto? Por ejemplo, ¿puede ser que el mundo antiguo compartiera de algún modo el conocimiento necesario para llevar a cabo estos proyectos? ¿O quizás obtenían sus conocimientos de una única fuente, desconocida para nosotros hasta ahora? Considerando estas posibilidades, se abren nuevas preguntas y perspectivas sobre el origen y propósito de estas estructuras monumentales. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. La teoría de la rampa. Uno de los mayores interrogantes en torno a las pirámides es cómo se construyeron exactamente. La Gran Pirámide de Giza, construida a principios del siglo XXVI a.C., mide hoy unos 140 metros, y en su cúspide dominaba Egipto con una asombrosa altura de 150. Con tales dimensiones, es natural suponer que los antiguos egipcios, sin ayuda de las técnicas de construcción modernas, utilizaron algo ingenioso para dar vida a las pirámides. Muchos creen que una de las formas en que los antiguos egipcios lograron crear las pirámides fue con el uso de rampas. Se dice que los antiguos egipcios eran maestros en la utilización de rampas para transportar y levantar los colosales bloques de piedra que se encontraban cerca de las pirámides. Estos hábiles constructores diseñaban y construían rampas que se extendían gradualmente hacia arriba a medida que avanzaba la construcción de la pirámide. De esta manera, lograban mover las pesadas piedras cada vez más alto, hasta finalmente colocarlas en su posición definitiva. Además, con esta técnica podían optimizar el uso de recursos y garantizar la estabilidad estructural de la pirámide. La utilización de rampas demuestra la astucia, habilidad y conocimiento técnico de los antiguos egipcios en el ámbito de la construcción y la ingeniería, destacando su destreza para resolver los desafíos que implicaba la construcción de monumentos impresionantes como las pirámides. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Cómo diseñaron y construyeron exactamente esas rampas? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco difíciles, ya que no hay una tonelada de evidencia directa que tenemos que confiar en cosas como marcas de canteras antiguas y representaciones en artefactos para armar el rompecabezas. Los investigadores también han realizado experimentos y simulaciones para comprobar la viabilidad de la teoría de la rampa. Intentan recrear las condiciones y averiguar cómo podrían haber funcionado esas rampas. Aunque convincente, la teoría de la rampa aún no está grabada en piedra. Número 13. La teoría de la balsa de agua. Otra propuesta convincente es que los antiguos egipcios hicieron uso del agua. Tiene mucho sentido. Después de todo, el río Nilo dio vida a esta civilización. Es natural que los egipcios encontraran la forma de dar otro uso increíble a sus bendiciones.
La teoría de la pila hidráulica sugiere que el agua se utilizó como herramienta durante la construcción de las pirámides. En lugar de depender únicamente de rampas o de la mano de obra, los antiguos egipcios utilizaron canales de agua para transportar aquellos gigantescos bloques de piedra, bloques que pesaban tanto como un elefante. La teoría propone que los constructores crearon canales llenos de agua cerca del lugar de construcción. Esto les permitía transportar los pesados bloques de piedra de manera más eficiente. Hacían flotar las barcazas o balsas de madera a lo largo de estos canales, aprovechando la flotabilidad del agua para facilitar el proceso de transporte. Una vez que los bloques llegaban al lugar deseado, la teoría sugiere que el agua podría drenarse de los canales, haciendo que las barcazas se hundieran y las piedras se asentaran con precisión en su lugar. Este método ingenioso les permitía colocar las piedras con gran precisión y asegurarse de que estuvieran en la posición correcta. Sin embargo, al igual que la teoría de la rampa, las pruebas de esta proposición son escasas, por lo que resulta difícil concluir nada. Algunos investigadores apuntan a elementos relacionados con el agua alrededor de las pirámides, como canales cercanos o pozos de agua, como posibles pistas. Además, se ha planteado la posibilidad de que existieran otros componentes del sistema hidráulico que aún no se han descubierto. Estos componentes podrían haber desempeñado un papel crucial durante la construcción de las pirámides, pero su falta de evidencia dificulta llegar a una conclusión definitiva. Por lo tanto, se requiere más investigación y excavaciones arqueológicas para comprender completamente el complejo sistema hidráulico utilizado en dicha construcción. Número 12. El entierro de Djoser. Los antiguos egipcios tenían diferentes enfoques y métodos para construir sus pirámides. A lo largo del tiempo, desarrollaron diferentes estilos y diseños para estas estructuras monumentales. Es interesante destacar que, aunque la pirámide de Khufu es la más famosa y conocida, también existen otras pirámides igualmente fascinantes, como esta pirámide escalonada. Esta pirámide en particular se convirtió en una de las primeras estructuras que sirvieron como lugar de descanso eterno para uno de los reyes de Egipto en la antigüedad. Su diseño único y su importancia histórica la hacen digna de admiración y estudio. Alrededor del siglo XXVII a.C., el faraón Djoser tuvo una visión ambiciosa. Quería construir una estructura monumental que dejara una huella duradera en la historia. Miles de años después, la pirámide que mandó construir sigue en pie en Saqqara, Egipto. A diferencia de las demás estructuras de la zona, la pirámide Djoser tiene una estructura única. La pirámide Djoser tenía la forma de una pirámide escalonada, una serie de mustabas apiladas o estructuras rectangulares que disminuían gradualmente de tamaño al llegar a la cima. Algunos expertos creen que era el deseo del faraón tender un puente entre el cielo y la tierra. La forma de pirámide esteparia simboliza el viaje de transición del reino terrenal al divino, llevando el espíritu Djoser a nuevas alturas. La pirámide y el complejo de Djoser son considerados una maravilla de la antigüedad debido a su diseño arquitectónico innovador y su importancia histórica. Estas estructuras antiguas han intrigado a muchos expertos a lo largo de los años. Sin embargo, existe cierta confusión en cuanto a por qué los antiguos egipcios nunca recrearon la pirámide escalonada en otros lugares. Se especula que podría haber varias razones detrás de esta decisión, como limitaciones técnicas o simplemente preferencia estética por otros estilos de construcción. Explorar las posibles explicaciones de esta elección nos permite profundizar en la comprensión de la cultura y las creencias de los antiguos egipcios en relación a la arquitectura funeraria. Número 11. Su verdadero propósito. Durante mucho tiempo, muchos han aceptado que las pirámides se construyeron únicamente como cámaras funerarias para los últimos faraones, una forma de mantener a salvo sus cuerpos terrenales mientras continuaban su viaje al más allá. Sin embargo, muchos creen que la finalidad de estas estructuras sigue siendo desconocida. En lo que respecta al propósito de estas estructuras monumentales, no faltan especulaciones y teorías conspirativas. Algunas ideas descabelladas sugieren la participación de extraterrestres, cámaras secretas que guardan tesoros antiguos o alineamientos energéticos místicos. Además, hay quienes plantean la posibilidad de que estas estructuras sean antiguos observatorios astronómicos utilizados por civilizaciones avanzadas para estudiar el cielo y predecir eventos celestiales.
Otros sugieren que podrían ser monumentos religiosos destinados a honrar a deidades olvidadas o perdidas en la historia. También se ha especulado que estas estructuras podrían haber servido como centros de poder político y administrativo, donde líderes y gobernantes antiguos tomaban decisiones importantes y celebraban ceremonias significativas. Aunque la verdadera finalidad de estas estructuras monumentales sigue siendo un misterio, no hay escasez de ideas y teorías que intentan desentrañar su propósito original. Estas teorías aumentan el interés de las pirámides, pero los arqueólogos suelen desmentir estas teorías. Según el consenso entre los arqueólogos, el objetivo principal de las pirámides era servir de grandes tumbas para los faraones, reyes egipcios que reinaban con autoridad divina. Estas imponentes estructuras estaban destinadas a albergar los restos terrenales del faraón, preservar su poder en la otra vida y proporcionar un espacio sagrado para rituales y ofrendas. Sin embargo, los expertos también creen que las pirámides eran algo más que tumbas. Se diseñaron como símbolos majestuosos del poder del faraón, una representación tangible de su conexión divina. Cada pirámide se construía para mostrar la destreza del faraón en el reinado y su derecho divino a gobernar. Número 10. La Esfinge. Otra figura y estructura clave del antiguo Egipto es la Esfinge. La Esfinge, una enigmática criatura con cuerpo de león y cabeza humana, ha fascinado a exploradores, estudiosos y entusiastas de la historia durante siglos. Su papel en relación con las pirámides ha sido objeto de debate y especulación. La creencia predominante es que la Esfinge fue construida durante el reinado del faraón Khafra, quien gobernó durante la Cuarta Dinastía y supervisó la construcción de la segunda pirámide más grande de Giza. Sin embargo, algunos teóricos de la conspiración sostienen que hay más secretos ocultos en la Esfinge y que su relación con las pirámides va más allá de lo que se ha descubierto hasta ahora. Se cree que la Esfinge era un guardián o protector de la necrópolis real que vigilaba el lugar sagrado y sus estructuras monumentales. La ubicación estratégica de la Esfinge, orientada hacia el este, hacia el sol naciente, simboliza su asociación con el renacimiento, el rejuvenecimiento y el poder divino. Su forma poderosa y regia encarna la autoridad del faraón y la fuerza mítica del león. Pero aquí es donde se profundiza el misterio. Con el paso del tiempo, el rostro de la Esfinge se ha desgastado y erosionado, lo que dificulta distinguir sus rasgos originales. Esto ha alimentado especulaciones e incluso teorías conspirativas en torno a su verdadera identidad. Algunas ideas intrigantes sugieren conexiones con antiguas civilizaciones perdidas, como los atlantes o los lemurianos, que podrían haber dejado un legado misterioso oculto bajo la estatua. Además, se han planteado teorías sobre la existencia de cámaras secretas o pasajes subterráneos que podrían revelar secretos aún no descubiertos. Sin embargo, es importante señalar que estas teorías, aunque fascinantes, siguen siendo especulativas y carecen de pruebas concretas. A pesar de ello, la posibilidad de descubrir nuevos hallazgos o desentrañar los misterios de la estatua continúa intrigando a investigadores y entusiastas de la historia. Número 9. El oeste del Nilo. Imagínese el majestuoso río Nilo fluyendo a través del antiguo paisaje egipcio con las bulliciosas ciudades y las fértiles tierras de su orilla oriental. Sin embargo, a la hora de construir las pirámides, los egipcios eligieron la orilla oeste. ¿Por qué? ¿Fue una decisión arbitraria? ¿O había una razón más profunda? Para entender esta elección, analicemos la antigua civilización egipcia y sus creencias sobre la vida, la muerte y el más allá. Creían que el este simbolizaba el reino de los vivos, donde el sol salía cada día, trayendo luz, energía y la promesa de un nuevo comienzo. El oeste, en cambio, representaba el reino de los muertos, donde el sol se ponía, señalando el viaje a la otra vida. Para los antiguos egipcios, la muerte no era el final, sino la transición a otra existencia. Creían que el difunto se embarcaba en un peligroso viaje a través del Duat, el reino de los dioses, y el más allá, para alcanzar el paraíso eterno. La orilla occidental del Nilo, con su sol poniente, servía de puerta de entrada a este reino místico. La construcción de las pirámides en la orilla occidental estaba profundamente entrelazada con este sistema de creencias. Las pirámides, como grandes tumbas de los faraones, no eran meros lugares de descanso para sus restos terrenales,
sino portales al más allá. Estaban meticulosamente diseñadas para facilitar el viaje del faraón, proporcionándole las provisiones necesarias, rituales y protecciones divinas. Además, la orilla oeste se asociaba con Osiris, el dios del más allá y del renacimiento. Osiris, a menudo representado como un rey momificado, representa la naturaleza cíclica de la vida y la muerte. Al alinear los lugares de enterramiento con el reino de Osiris, los antiguos egipcios pretendían asegurar la transición del faraón y su existencia eterna. La elección de la orilla oeste para la construcción de pirámides también tuvo consideraciones prácticas, lo que demuestra que antes de construirlas, los antiguos egipcios consideraron su ubicación varias veces. Número 8. La Gran Pirámide dice la hora. Es solo una teoría, pero se ha planteado la idea de que la antigua pirámide fue diseñada con la capacidad de indicar la hora. Esta teoría sostiene que la pirámide de Giza funcionaba como un impresionante dispositivo de cronometraje. Además de su imponente estructura, la Gran Pirámide se destaca por su precisión. Además de estar cuidadosamente orientada hacia los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, también presenta otros detalles fascinantes. Por ejemplo, la alineación meticulosa de la pirámide podría haber sido intencionalmente planeada para permitir no solo la medición precisa del tiempo, sino también para marcar importantes eventos astronómicos. Es posible que los antiguos constructores hayan diseñado la pirámide de tal manera que su sombra proyectada permitiera determinar con exactitud los solsticios y equinoccios, y tal vez incluso las fases de la luna. Esto demuestra el profundo conocimiento y la habilidad técnica de las antiguas civilizaciones para crear una estructura tan impresionante y funcional. Durante los solsticios de verano e invierno, que son los momentos del año en los que el sol alcanza su punto más alto o más bajo en el cielo, las sombras proyectadas por la pirámide experimentan cambios en su forma que indican el paso del tiempo. Es fascinante observar cómo, a medida que el sol se mueve a lo largo del cielo, las sombras se alargan o acortan y se desplazan en diferentes direcciones, creando un efecto similar al de un reloj de sol en el exterior de la pirámide. Este fenómeno, que ha sido estudiado y documentado, nos permite apreciar cómo nuestros antepasados utilizaban la arquitectura y el conocimiento astronómico para medir el tiempo de forma rudimentaria. Aunque algunos puedan pensar que esta capacidad de la pirámide para funcionar como un reloj de sol es simplemente una coincidencia, no se puede negar la complejidad y precisión con la que fue construida para lograr este efecto. Número 7. Misteriosos vacíos en la pirámide. En los últimos años, una investigación pionera con técnicas de escaneado avanzadas ha revelado la presencia de misteriosos huecos ocultos en el intrincado diseño de la pirámide. Pero, ¿qué son esos huecos y qué significan? En primer lugar, descubramos los hechos. En 2017, un equipo internacional de científicos lanzó el proyecto Scan Pyramids, utilizando tecnología innovadora y no invasiva para explorar la pirámide. Sus hallazgos revelaron la presencia de extraños espacios vacíos o vacíos dentro del núcleo de la pirámide. Como ocurre con cualquier revelación enigmática, no tardaron en surgir conspiraciones y especulaciones. Algunos teóricos proponen que estos huecos albergan cámaras ocultas llenas de tesoros incalculables o incluso antiguos artefactos alienígenas. Otros sugieren que estos espacios sirven de portales a otras dimensiones o poseen propiedades místicas. Sin embargo, es crucial acercarse a estas teorías con una mirada escéptica y un escrutinio científico. La presencia de vacíos no equivale necesariamente a cámaras ocultas o conexiones extraterrestres. Es esencial confiar en el rigor científico, la investigación revisada por pares y el análisis de expertos para separar los hechos de la ficción. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en la era de la información y la proliferación de las redes sociales, resulta prácticamente imposible evitar que las teorías y especulaciones se difundan rápidamente a través de Internet. Es comprensible que los arqueólogos y egiptólogos, conscientes de la existencia de estas lagunas en nuestro conocimiento, hayan abordado el tema con cautela y prudencia. En lugar de descartar las teorías de inmediato, han enfatizado la necesidad de llevar a cabo más estudios exhaustivos, realizar exploraciones adicionales en las áreas relevantes y fomentar la colaboración entre expertos de diferentes disciplinas para desentrañar la verdadera naturaleza y finalidad
de estos misteriosos espacios en la historia antigua. Número 6. Reflejar la luz del sol. Imagínese viajar en el tiempo hasta la época en que se construyeron las pirámides, hace miles de años. Estas impresionantes estructuras arquitectónicas, consideradas una de las maravillas del mundo antiguo, siguen cautivando y asombrando a las personas en la actualidad. Sin embargo, en aquel entonces, su construcción ya era considerada un logro monumental. Imagínese ser transportado al antiguo Egipto, una civilización fascinante y misteriosa. A medida que las pirámides comienzan a elevarse majestuosamente sobre las extensas arenas del desierto, se puede presenciar un fenómeno extraordinario que refleja el ingenio y la destreza de los antiguos egipcios en la construcción de estas magníficas estructuras que han resistido el paso del tiempo. Los bloques de piedra caliza pulida, tallados cuidadosamente y colocados meticulosamente, tienen la capacidad de reflejar la luz del sol de manera brillante. Durante los días de esplendor de las pirámides, brillaban como faros gigantes bajo los rayos dorados del sol. La precisión de su construcción y el uso de piedra caliza reflectante creaban un espectáculo impresionante que cautivaba a todos los que lo veían. Se cree que las pirámides realmente brillaban bajo el sol, lo cual no solo añadía belleza, sino que también tenía una función práctica. La luz reflejada ayudaba a guiar a los viajeros durante la noche y a marcar la presencia de las pirámides desde lejos. Esta característica única las hacía monumentos aún más notables y símbolos de grandeza y poder en las civilizaciones antiguas. Las pirámides eran impresionantes en su apariencia y demostraban la habilidad e ingenio de las civilizaciones antiguas. Su construcción requería planificación meticulosa, coordinación precisa y conocimientos avanzados de ingeniería. Cada piedra colocada con precisión era un logro en sí mismo. Las pirámides formaban parte de un complejo sistema de creencias y rituales, utilizadas para propósitos religiosos y ceremoniales. Las cámaras internas albergaban tesoros y se creía que eran el lugar de descanso final de los faraones y figuras importantes. Número 5. Las pirámides no fueron construidas por esclavos. Contrariamente a la creencia popular, las pruebas históricas sugieren que las pirámides no fueron construidas por mano de obra esclava, sino por individuos cualificados a los que se compensaba por su trabajo. Si bien es cierto que las civilizaciones antiguas empleaban a menudo mano de obra servil, en la que los ciudadanos estaban obligados a contribuir a proyectos públicos, la idea de miles de personas esclavizadas trabajando en condiciones brutales no concuerda con las pruebas disponibles. La construcción de las pirámides fue una empresa monumental que requirió una planificación meticulosa, capacidad de organización y una mano de obra altamente cualificada. La sociedad egipcia antigua estaba bien estructurada y en el proceso de construcción participaban trabajadores especializados como canteros, arquitectos, ingenieros y obreros. No se les obligaba a trabajar en régimen de servidumbre, sino que se les pagaba por su trabajo. Los registros e inscripciones del antiguo Egipto proporcionan información sobre la vida de estos trabajadores. Revelan que estos individuos tenían títulos de trabajo, recibían raciones de comida y disfrutaban de ciertos privilegios dentro de la comunidad. Algunos eran empleados estatales permanentes, mientras que otros eran contratados por temporadas o para proyectos específicos. Los trabajadores que participaron en la construcción de las pirámides solían estar organizados en equipos conocidos como cuadrillas, y su trabajo era supervisado por supervisores experimentados. El Estado egipcio, en su incansable búsqueda por garantizar el bienestar y la seguridad de estos trabajadores, se esforzaba por asegurarse de que recibieran una justa y adecuada compensación por su arduo esfuerzo. Además de cubrir todas sus necesidades básicas, el Estado también se encargaba de proporcionarles una completa y exhaustiva asistencia sanitaria, con el fin de velar por su bienestar físico y mental. Este emocionante y revelador nuevo descubrimiento, en algunos casos, pone en entredicho y desmiente de manera contundente otro de los conceptos erróneos que históricamente se han tenido sobre las grandiosas pirámides de Egipto. Número 4. Piedras angulares que faltan. Encima de la pirámide había piedras de remate. Sin embargo, han desaparecido. Se decía que cuando se construyeron las pirámides, todas tenían piedras de remate, un toque final que adornaba la cúspide de estas magníficas estructuras.
Estos capiteles desaparecidos, también conocidos como piramidianos, eran preciosos añadidos que completaban la composición arquitectónica de la pirámide. Fabricadas con distintos materiales, como piedra caliza, granito o incluso metales preciosos, estas piedras coronaban las pirámides. ¿Qué sucedió con estas coronas simbólicas que adornaban las pirámides? Lamentablemente, la respuesta a esta pregunta ha sido ocultada por el transcurso del tiempo. Una teoría ampliamente aceptada es que las coronas fueron deliberadamente arrancadas o saqueadas en los siglos posteriores a la construcción de las pirámides. Las estructuras antiguas, incluyendo las pirámides, a menudo eran reutilizadas, y las civilizaciones posteriores anhelaban los valiosos materiales utilizados en su construcción. Además, es interesante considerar que estas coronas simbólicas podrían haber sido objeto de disputas políticas o religiosas, lo cual habría llevado a su desaparición. También es posible que hayan sido robadas por invasores extranjeros que deseaban apoderarse de los tesoros y riquezas de estas antiguas construcciones. El atractivo de las piedras y los metales preciosos pudo llevar a la eliminación de la piedra de coronación, dejando un vacío en la cúspide de estos extraordinarios monumentos. Además, la ausencia de estas lápidas desaparecidas tiene un significado simbólico profundo. En la antigua mitología egipcia, los piramidianos representaban la piedra Benben, un objeto sagrado asociado a la creación del mundo. Su forma, que recuerda a una pirámide, simbolizaba el montículo primordial que surgió de las aguas del caos, dando origen a la vida y al orden. Esta representación icónica de la piedra Benben es un recordatorio poderoso de la importancia de la creación y el equilibrio en la cultura egipcia. Número 3. Cronología de la construcción. Las pirámides, altísimos testamentos del ingenio y la ambición humanos, se construyeron con un fervor que desafía la sabiduría convencional. La magnitud de estas colosales estatuas, que a menudo pesan millones de toneladas, plantea una pregunta apremiante. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios completarlas con tan notable eficiencia? No hay duda de que los antiguos egipcios eran extraordinarios. Esta civilización dejó una huella increíble en la historia de la humanidad. Sin embargo, a los expertos de hoy en día les cuesta creer que consiguieran construir algo en tan poco tiempo. No es ningún secreto que construir una pirámide es una empresa enorme. Sin embargo, los antiguos egipcios parecen poseer una extraña habilidad para desafiar las limitaciones del tiempo. Estudiosos e historiadores han intentado desvelar el misterio utilizando herramientas y técnicas científicas modernas para comprender el proceso de construcción. Sin embargo, incluso con la ayuda de tecnología avanzada, nuestros intentos de reproducir su velocidad y precisión se han quedado cortos. Cuando consideramos la Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, nos enfrentamos a una realidad asombrosa. Esta maravilla arquitectónica, testimonio de los logros humanos, se construyó en apenas 20 años. Esto demuestra la increíble capacidad de planificación y organización de los antiguos egipcios, así como su habilidad para movilizar a miles de trabajadores y recursos en un periodo de tiempo relativamente corto. Además, la construcción de la Gran Pirámide de Giza fue un desafío monumental, ya que implicaba mover y colocar enormes bloques de piedra con una precisión milimétrica. Es realmente impresionante cómo los antiguos egipcios lograron superar estos obstáculos y llevar a cabo una obra maestra arquitectónica que ha resistido el paso del tiempo. Para ponerlo en perspectiva, las grandes catedrales de Europa medieval tardaron casi el doble en construirse. Aunque aún no comprendemos completamente cómo los antiguos egipcios lograron cortar y transportar grandes bloques de piedra, alinearlos y apilarlos con precisión, y mostrar atención al detalle en su artesanía, sus técnicas de construcción siguen siendo extraordinarias y enigmáticas. Número 2. Marcas misteriosas. En las profundidades de la cámara de la Gran Pirámide Egipcia de Giza, ocultas a los ojos del mundo durante milenios, yacen unas misteriosas marcas rojas que siguen desconcertando e intrigando a los investigadores. Estos enigmáticos símbolos, grabados en paredes y techos, desafían toda explicación y envuelven el antiguo monumento en un halo de misterio y secretismo. La finalidad y el significado de estas marcas rojas siguen siendo imprecisos, por lo que arqueólogos e historiadores especulan sobre su significado. Algunas teorías sugieren que podrían ser religiosas o ceremoniales,
posiblemente como símbolos sagrados o inscripciones jeroglíficas relacionadas con el viaje del faraón al más allá. Otros proponen que las marcas podrían tener connotaciones astronómicas o cosmológicas y representar cuerpos celestes o acontecimientos cósmicos de importancia para los antiguos egipcios. La precisa técnica empleada para crear estas marcas rojas aumenta su misterio. Los pigmentos, derivados de una cuidadosa mezcla de minerales y ocre, se aplicaban meticulosamente en cada detalle, dejando tras de sí un tono vibrante que ha resistido notablemente el paso del tiempo. Este minucioso trabajo artesanal, combinado con la intrincada y misteriosa naturaleza de las marcas, sugiere un acto intencionado y deliberado por parte de los antiguos egipcios, lo cual subraya aún más su posible significado. La presencia de estas enigmáticas marcas rojas en la Gran Pirámide plantea numerosos interrogantes fascinantes que nos invitan a explorar el pasado. ¿Cómo lograron crear estas marcas en las cámaras poco iluminadas de la época? ¿Qué herramientas y técnicas innovadoras emplearon los antiguos egipcios para lograr tal precisión y perfección? ¿Qué mensaje o simbolismo profundo pretendían transmitir a través de estas marcas? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre la rica historia y cultura de la antigua civilización egipcia. Número 1. Energía inexplicable. Varios teóricos de la conspiración proponen que la geometría única de la pirámide y su alineación precisa crean un campo energético elevado. Se dice que la forma de la estructura, con su tamaño y su vértice puntiagudo, concentra y amplifica las fuerzas energéticas de forma similar a como una lente enfoca la luz. Se cree que esta supuesta cámara energética de la pirámide atrae las energías naturales de la Tierra, como los campos electromagnéticos o las corrientes teléricas, y las amplifica dentro de sus confines. Además, algunas teorías proponen que los materiales específicos utilizados en la construcción de la pirámide, como la piedra caliza y el granito, poseen propiedades energéticas inherentes. Se cree ampliamente que estos materiales, junto con la forma y las proporciones de la pirámide, desempeñan un papel crucial en el flujo y la acumulación de energía. Los numerosos experimentos realizados y los relatos anecdóticos recopilados sugieren de manera concluyente que pasar tiempo dentro o cerca de las pirámides puede tener una serie de efectos beneficiosos en las personas. Estos efectos incluyen, pero no se limitan a, un aumento notable en la vitalidad, una mejora significativa en la claridad mental y una expansión notable de las experiencias espirituales. Además, muchos expertos sostienen firmemente que estas experiencias positivas se deben a la supuesta capacidad única de las pirámides para recargar energía, lo que proporciona una sensación profunda de rejuvenecimiento y equilibrio en todos los niveles del ser. Sin embargo, es importante señalar que el concepto de las pirámides como generadoras de energía sigue siendo muy controvertido y carece de pruebas científicas sustanciales. Muchos investigadores y científicos atribuyen los efectos percibidos a factores psicológicos y al efecto placebo. Quizás este sea solo uno de los muchos misterios sin resolver que rodean a la pirámide. Gracias por vernos. Hasta la próxima.